A todos les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, somos salud, somos humor, somos deporte, somos política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es viernes y vamos a compartir la frase correspondiente a este día. No tengas miedo cuando se pone oscuro. Recuerda que la oscuridad es cuando salen las estrellas. Ya ustedes saben, en la oscuridad, en esos momentitos, no vamos a temer porque salen las estrellas y siempre vamos a agarrarnos de Papito Dios. Ya ustedes saben. Bueno, hoy es un día muy especial, hoy es el Día del Periodista y aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los periodistas en su día. Bueno, señores, hoy tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Hoy nos vamos al mundo de la discapacidad en un mundo desinformado y desde Buenos Aires, Argentina, tenemos aquí un temazo que será tratado por Eugenio Pérez Soto, rector de CEPEL, religiosidad versus fanatismo. Iniciamos formalmente con lo relacionado a lo que es ese mundo de la discapacidad y el tema a tratar es discapacidad en un mundo desinformado. El tema va a estar a cargo de nuestra querida Raquel Quesada, fundadora de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Y con Raquel pues vamos a tratar este tema tan complejo relacionado a lo que es la discapacidad. Buenas tardes, ¿cómo estás, Raquel? Bienvenida a casa. Feliz, gracias por tenerme, gracias por darme el honor de dirigirme a todos esos padres, a toda esa comunidad que te sigue para informarle. Raquel, ¿qué te hace inclinarte al mundo de la discapacidad? Yo fui bendecida de tener un hijo, y tengo un hijo con 18 años, con parálisis cerebral, entre otras complicaciones médicas, que tiene mucho proceso, pero también ha venido al mundo a bendecirnos y él es mi motivación, no solamente de yo estudiar, de yo ayudar a los demás, sino también de dar a conocer que la discapacidad no es nada malo, sino que debemos de romper con las barreras que ellos se enfrentan para que ellos puedan tener un futuro prometedor. ¿Puedes compartir con nosotros algunas experiencias relacionadas a este mundo de la discapacidad que te han marcado? Bueno, como latina hemos pasado de todo. Yo creo que eso también es lo que más me ha impulsado y me ha marcado el yo estar haciendo este trabajo. Como latina, el idioma, la barrera al principio era muy difícil y no conocer mis derechos en el sistema educativo. Allá pues se usa un plan educativo especial para una persona que tiene una discapacidad en las escuelas y al yo no conocer, navegar el sistema, no conocía de mis leyes, no conocía de los derechos de mi hijo, pues el sistema me estaba oprimiendo, ¿no? Hasta que yo entonces empecé a educarme, empecé a empoderarme de manera positiva y entonces todo este proceso difícil fue lo que dije, ven acá, si yo lo estoy viviendo, otras madres lo están pasando y de ahí empezó mi lucha a trabajar con padres que en estos momentos estamos educando a través de la fundación. Desde tu experiencia, ¿qué consejo tú podrías compartir con aquellos padres que están pues viviendo experiencias similares a la tuya? Yo creo que lo primero es aceptar el diagnóstico, educarse, saber cuáles son los recursos, cuáles son las terapias, cuáles son las alternativas, cómo yo puedo ayudar desde mi hogar, porque muchas veces se lo queremos dejar todo a los profesionales o a los profesores. Sí, claro, ellos juegan un papel fundamental y es necesario que nuestros hijos se rodeen de profesionales capacitados en diferentes áreas para brindarle pues ese sostén a nuestros hijos educacional, pero los padres también tienen que educarse, tienen que empoderarse, tienen que ayudar a esas terapias que se sigan en la casa. Yo creo que lo principal es abrazar, amar esa discapacidad, esa condición y luego pues aceptar la voluntad de Dios, pero no quedarse ahí ni sentirse la víctima ni pobrecito yo, sino ver ahora cómo yo puedo seguir trabajando, no solamente para mi hijo, sino a favor de los demás. En ese camino que sé que está lleno de complejidades, ¿qué logros tú consideras que has recibido? Mi mayor logro es cada vez que me llama una mamá y yo puedo encaminarla, puedo darle las herramientas necesarias, no solamente a través de la fundación, con los conocimientos obtenidos de ese entrenamiento que damos, sino también de que ellas se vean reflejadas en mí y que no se vean solas.
muchas de nosotras las madres que tenemos hijos con discapacidad, creemos que el problema de nuestro hijo es único y no hay más nadie en el mundo que está pasando esto. Cuando yo le cuento mi experiencia, cuando yo le digo que camino en sus zapatos, ella dice, wow, Raquel, si tú puedes, pues yo puedo lograrlo. Yo siempre trato de alentarla, pero trato también de hacer ese acompañamiento emocional, porque muchos de estos padres también tienen otro tipo de discapacidad o salud mental, o quizás pues están pasando por una depresión o por un divorcio, porque la estadística en estos padres, siempre la mamá se queda sola porque el padre siempre lo abandona. Y ahí entonces la dinámica se pone más difícil a nivel familiar. ¿A qué se debe eso? Ese divorcio, yo desde creo, tu punto de vista. Yo creo que más al punto que siempre vengo es la educación. Siempre los padres, los padres se le mete en la cabeza que tú eres el macho, que tú eres el fuerte. Y siempre cuando un niño viene con una discapacidad, le culpan a la mamá. Creen que el problema genético o el problema de reproductivo es de la mamá. Conozco un caso de un niño que nació con síndrome de Down y el papá dijo que la mamá era la culpable que ese niño había nacido así, como tal la abandonó. Hasta el sol de hoy no quiere saber de él. Entonces, yo creo que más el hombre que sí, que van a decir mis amigos, que si me juzgan, que si ahora mi varón que tanto esperaba o mi hembra ahora tiene una discapacidad, voy a ser juzgado por si voy a una fiesta de cumpleaños. Muchos padres también se limitan de sacar a ese individuo, de socializarlo, de incluirlo, hasta de llevarlo a un supermercado, de llevarlo al banco por temor a que la gente se quede mirando. Yo creo que un componente de todo, y de ahí es que vengo a que todos, este acompañamiento educacional tiene que ser de todo el mundo, porque si el mundo que no tiene hijos con discapacidad entiende lo que es pasar este proceso tan difícil cuando se tiene hijos con discapacidad, van a tener más empatía, van a tener más paciencia cuando vean una mamá con un niño que quizá para ellos no tienen educación o el padre no le está dando una buena educación, sino no sabiendo que ese niño tiene autismo y que quizá las luces o las bullas o quizá tiene problemas sensoriales, le está causando ese behavior, ese comportamiento en ese momento. Desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor obstáculo que tienen que enfrentar las familias que tienen hijos discapacitados? Yo diría que la parte económica. La parte económica juega un papel fundamental porque la dinámica en la familia se rompe totalmente. Si hay una estabilidad económica, el padre tiene que trabajar y la mamá se tiene que quedar en la casa. Ya ahí se rompe totalmente. Los estudios, cuando por ejemplo aquí en la República Dominicana, cada colegio es carísimo. El sistema no ofrece una educación gratuita, adaptable a ese individuo y por ende los padres tienen que acudir a colegios privados. Esos colegios privados, el monto es de una suma totalmente ridícula que al final no le están dando la educación que ese niño se merece. No obstante, el padre tiene que trabajar, tiene que también que hacer compras, el costo de la vida aquí cada día vive subiendo. Entonces yo creo que eso, el estado económico de la familia juega un papel fundamental cuando hay un miembro con una discapacidad. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que se puede incluir, que puede pues parar un poco lo relacionado a la discriminación en los niños discapacitados? Yo creo que mirando la discapacidad como algo normal. ¿Qué tú dirías si yo te digo, yo soy escritora de 9 libros, yo soy fundadora, yo tengo una posición en la Casa del Estado, yo tengo un programa radial y televisivo, ¿y a dónde vengo con esto? Yo también tengo TDAH, yo tengo el impulsivo, he aprendido a manejarlo con terapia, he aprendido a buscar las formas de cómo yo regularizarme, pero el problema es que cuando juzgamos, cuando no entendemos, cuando no tenemos empatía, cuando no tenemos ese amor, cuando no tenemos esa paciencia, ahí es que viene los conflictos y ahí es que viene el enfrentamiento de muchas familias, sentirse discriminadas. Yo creo que debe de haber más concientización, debe de haber más empatía, debe de haber más amor, pero sobre todo romper con esas barreras que las personas con discapacidad, porque están siendo niños, luego son adultos, luego son envejecientes. ¿Y qué le está ofreciendo el mundo? Mientras más se están desarrollando, menos oportunidades hay para ello. No hay oportunidades laborales, culturales, sociales.
discapacidades. Muy pocas veces ahora se está viendo más, quizá porque se está hablando del tema, pero antes no se veía un niño con síndrome de Down o quizá con otro tipo de discapacidad haciendo teatro. Pero estamos haciendo este llamado para seguir concientizando de que sí se están haciendo cambios a nivel mundial, pero se necesita más. Hay una parte que me ha llamado mucho la atención observando tu hoja de vida y es que eres escritora. Cuéntame las experiencias en ese sentido. Mira, iniciamos con rompiendo las barreras de la discapacidad, siendo latina, enfrentándome a muchos procesos difíciles en Boston. Quise compartir a sí mismo cómo era la dinámica de una familia per se cuando se tiene un individuo con discapacidad. Ahí hablamos de cómo los hermanos se sienten, cómo afecta la economía, cómo esto afecta el matrimonio, cómo esto afecta la parte educacional, un sinnúmero de elementos que se dan para nosotros seguir rompiendo con esas barreras. Y de repente, pues, entendí que mi TDAH me podría ayudar con esos momentos imaginativos que tenía. Yo te puedo escribir un cuento así. Entonces empecé a usar esa herramienta de manera positiva y me incliné mucho también con escribir cuentos de niños a favor de la discapacidad. Escribimos El héroe en azul, que se relaciona a un niño que tiene autismo, María, su mejor amigo es Paco, que tiene síndrome de Down. Escribimos a Isabela, que recorre el mundo en silla de ruedas, refiriéndose a mi hijo, cuando él viajaba mucho con nosotros y la gente me preguntaba que cómo yo lo hacía en silla de ruedas, cómo yo. Y yo le decía, es que no hay limitaciones, siempre y cuando uno busque cómo el niño se pueda adaptar a diferentes lugares. Entonces, esto me dio la oportunidad a seguir educando y ahora estamos también escribiendo un libro, cómo yo desde pequeña he navegado esta vida siendo todo lo que hago, pero también con mi TDAH, dando de mostrarle al mundo eso, que no importa tu discapacidad, no importa tu condición, siempre y cuando tú la aceptes, tú la entiendas y entiendas cuándo parar, cómo regularizarte o qué hacer en ese momento. Yo creo que tú puedes tener una vida, no quiero decir la palabra normal porque esa no me gusta, pero sí una vida común y corriente como todo el mundo. ¿Qué consejo tú le puedes ofrecer a aquellas personas que son escritores sobre libros relacionados a discapacidad? Todos tenemos una historia que contar. Yo digo que cada vida es una historia que hay que contarla, hay que compartirla, porque cada vez que tú compartes tu historia, tú vas a impactar una vida. Yo siempre digo, con una persona que yo impacte, con uno de cada de mis libros, pues ya yo estoy realizada. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de escribir, de contar nuestra historia, porque podemos seguir cambiando vida a través de ese proceso, de cómo lo hicimos, de cómo estamos navegando cada proceso de nuestras vidas. Y yo creo que la discapacidad es algo bonito, simplemente lo único que tenemos que hacer es entenderla. Cuando tú entiendes lo que es una discapacidad, yo creo que no vamos a tener que hablar más de ese tema. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad, Raquel, que tú estás aquí con nosotros en casita, para que le envíes un mensajito a los padres y a la sociedad relacionado a tu tema. La discapacidad es algo bello. La discapacidad no limita, la discapacidad no hiere, la discapacidad no abusa. La discapacidad quiere entendimiento, la discapacidad quiere amor, la discapacidad quiere oportunidades, la discapacidad quiere que el gobierno se enfrente a las dificultades y a las necesidades que tiene su pueblo. La discapacidad quiere que los profesionales y los medios de comunicación acepten este tema que es tan divino, tan lindo, que simplemente las personas con discapacidad merecen ser parte de este mundo, pero también merecen que estos temas se acojan y que se hablen más. Padres, no están solos, luchen, aboguen, pero empodérense, edúquense y acepten la discapacidad, porque esa es la única forma que vamos a seguir cambiando el mundo a favor de ellos. Muchísimas gracias, Raquel, por compartir con nosotros esta tarde tus experiencias sobre este mundo tan interesante relacionado a la discapacidad. Estamos a tu orden. Gracias a ti. Vamos a pausa, volvemos en breve. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son.
Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo de 8, el Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583. Bueno, señores, y continuamos con más de Somos Controversia, salud, humor, deportes, política y muchísimas cosas más. Ahora nos vamos a un mundo muy interesante: religiosidad versus fanatismo. Para tratar este tema tan interesante tenemos un invitado muy especial desde Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña Eugenio Pérez Soto. Él es rector de CEPEL Argentina, es psicólogo clínico, logoterapeuta, entre otros. Y con nuestro querido Eugenio vamos a tratar este tema tan interesante titulado religiosidad versus fanatismo. ¿Cómo tú estás, Eugenio? Bienvenido a tu casa. Bueno, señores, el día de hoy nosotros vamos a tratar con todos ustedes un tema bastante complejo que que genera muchas controversias. Y desde Buenos Aires, Argentina, va a compartir aquí con nosotros nuestro querido Eugenio Pérez Soto, quien va pues a abrir y va a derribar una serie de mitos y también de realidades relacionadas a este tema, el por qué una persona se vuelve fanática, cuál es la diferencia que existe, de qué manera pues afecta de una forma u otra a una persona el fanatismo. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido como siempre a tu casa. Activa el sonido, por favor, no te escuchamos. No te escucho. Bueno, señores, Eugenio está pues resolviendo ese asunto del sonido para pues en breve entonces compartir con nosotros sus grandes conocimientos sobre estos temas que son bastante importantes. Ustedes saben que Eugenio pues siempre comparte temas relacionados a lo que es el mundo de la salud mental, y como este mix de temas también influyen bastante en lo que sería pues la salud mental de las personas, hemos seleccionado este tema el día de hoy, que sé
que va a llevar muchos conocimientos a cada uno de nosotros sobre estos temas que de una forma u otra inciden en lo que es nuestra salud mental. Aprovechamos también el día de hoy para felicitar a todos los periodistas en su día. Hoy es un día pues muy importante, un día especial que espero de verdad de todo corazón que cada periodista de la República Dominicana celebre pues siempre su día. Así que ya ustedes saben, hemos estado pues en toda esta semana llevando una serie de temas que han también generado muchas controversias. Ustedes saben que el objetivo principal de este programa es el de educar, es el de edificar a las familias dominicanas. Y esta semana completa hemos estado tocando temas relacionados también al mundo pues de la salud mental. Y hoy, por tal razón, hemos continuado la secuencia de estos temas y hoy nos vamos al mundo de la religiosidad versus fanatismo. Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a casita. Bueno, señores, vamos a hacer lo siguiente, vamos a una pequeñita pausa en lo que resolvemos el asunto de Eugenio. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Hola, hola. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Bueno, señores, hoy tenemos un temazo porque nos vamos al mundo de la salud mental y nos vamos a este mundo tan interesante, religiosidad versus fanatismo. Para tratar este tema tenemos aquí a nuestro Eugenio Pérez Soto. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Se escucha, doctora Controversia? ¿Sí? No. ¿No se escucha? No se escucha. Voy a entrar por el teléfono. Entonces, paciencia. No se escucha. ¿Se escucha? Sí, te escucho ahora. Ahora sí, lo habilité desde ahí, no sé qué toqué. Pero doctora, qué alegría estar con usted primero en este programón de la doctora Controversia en el Nuevo Diario, que lindísimo, República Dominicana, y yo desde Buenos Aires, Argentina, contento. La veo medio pachucha, doctora. ¿Qué le pasa? ¿Anda resfriada? ¿Anduvo desabrigada? Déjame decirte que me ha agarrado esa gripe, acabó conmigo. La Semana Santa me puso de toda la forma. Estoy, ya tú sabes, malita. Malita. Bueno, pero como la queremos, y es un tema muy interesante, doctora, el tema de lo religioso y el fanatismo. ¿Sabe por qué? Porque primero, una persona religiosa es una persona que va al encuentro humano, fundamentalmente. Lo religioso nos humaniza, nos hace hermanos, nos fraterniza y nos hace sentido, como dice la doctora Controversia, nos hace sentir protegidos con nuestro papito Dios. Esa expresión tuya, doctora Controversia, tan de Latinoamérica y tan tuya, y de tu querida República Dominicana y mi querida República Dominicana, que me siento tan bien recibido, es una expresión muy cálida, porque verdaderamente el Dios que nosotros tenemos y el Dios de la creación, desde el Antiguo Testamento hasta aquí, de toda la vida, el Dios que nos ha creado, es el Dios de amor y es el papito Dios que nos protege. Entonces, frente a este tema, religiosidad y fanatismo, hay que aclarar algo muy importante, doctora Controversia, mi querida Cris Meli, que lo religioso no enferma,
nosotros enfermamos a lo religioso. Este es un concepto fundamental que lo digo siempre en mis cursos. Vos sabés que doy cursos a sacerdotes, a religiosas y a también a muchas personas como nosotros, Crismeli, que tenemos fe y se acercan precisamente a la logoterapia que abarca el tema de lo religioso y la relación del hombre con Dios. Entonces, acá es algo puntual. Lo religioso no nos enferma. Nosotros enfermamos lo religioso porque la actitud religiosa y la actitud de estar con Papito Dios, en la relación con Dios que nos ha creado por amor, es vivir en el amor. Cuando uno vive en el amor, precisamente respeta la libertad, respeta los pensamientos propios de cada uno, la responsabilidad que tiene cada uno, respeta la dignidad de la persona humana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con primero, esta noción fundamental que lo religioso es sano, nos da vida y, como dice Víctor Frankl, el sentido del hombre es el hombre que encuentra en su conciencia, Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, ese encuentro que el concepto religioso que tiene Frankl, que va más allá que vos seas creyente o no, sino que Dios está en tu vida y que dialogas internamente con Él a la luz de la conciencia. Por eso, si vos sos un hombre de bien, que nos está viendo acá en la doctora Controversia, en el Nuevo Diario, sos un hombre de bien, practicar la justicia, el amor, padre de familia, madre de familia, pero vos todavía no sentís que tenés la fe, sin darte cuenta, Dios está presente, porque todo lo que está ordenado al amor está la presencia ignorada de Dios. Dios está presente. Entonces, fíjense que lo que nos une a todos es el amor. ¿Qué pasa cuando, y por eso va a decir Frankl, que el hombre dialoga con la conciencia, el hombre dialoga, ¿no? Y quiero dar la definición de Dios, de Víctor Frankl, que se encuentra en el libro El hombre doliente, que es lindísima. Fíjense, Dios, el interlocutor válido de mis soliloquios más íntimos. Cuando yo dialogo en mi sinceridad conmigo mismo, el interlocutor válido de mis soliloquios más íntimos. Y lo que digo sinceramente conmigo mismo, se lo estoy diciendo a Dios. Cuando yo dije, qué mal que estuve, qué mal que estoy con esto, la verdad que no me porté bien con este compañero de trabajo, o con mi mujer, o con mi hijo, o su mujer que dice, qué mal estuve con mi marido, la señora. El interlocutor válido de los soliloquios más íntimos. Y lo que digo en la máxima sinceridad conmigo mismo, cuando soy sincero, se lo estoy diciendo a Dios. Y miren qué dice el copete final de esto. Es irrelevante que seamos teístas o ateos, que creamos o no creamos, ¿me entienden? Que creamos o no creamos, sino que Dios siempre está presente. Entonces, el hombre dialoga sin darse cuenta con Dios. Pero como el tema es, y quiero, doctora Controversia, ¿qué pasa cuando las personas entran en fanatismo? Primero, cuando las personas entran en fanatismo, doctora Controversia, se despersonalizan. Y se toca algo fundamental porque siguen a un líder, se despersonalizan. ¿Y qué es lo que ocurre? Renuncian a la libertad y poder responder por ellos mismos. Entonces, fíjate, doctora, que muchas veces la educación, los contextos familiares y sociales y también los medios de comunicación ayudan para que se generen ideas que atentan a nuestra libertad y a nuestra responsabilidad. Y son pensamientos tan fuertes que se transmiten como creencias que queda la persona totalmente bloqueando su libertad. Y la persona fanática, ustedes lo han visto cuando hay fanatismo y vemos que ha habido muertes colectivas siguiendo un líder. Se trata de un comportamiento irracional y una pasión desenfrenada que se ve en las declaraciones y actuaciones.
confronta a la persona a que renuncie a su pensamiento crítico, a decir, pero esto puede ser así. No, se debe seguir al líder y a eso que se cree. También entendemos que no solo en lo religioso hay fanatismo, en lo político, en lo económico, en lo religioso, en lo deportivo. Busca imponer las ideas. Quien está en un lugar fanático quiere imponer las ideas porque aparece como un pensamiento mágico de salvación. Por eso que yo estoy creyendo y debo salir a predicar esto como algo irracional. Y esto es muy nocivo porque lo irracional no nos permite precisamente en esto, en reflexionar juntos. Hay como una fe ciega y se persigue a los que son, que no piensan como yo. Y hay una ausencia de realidad. Es como descubrir una verdad que no puede ser cuestionada. Y esto es terrible porque el hombre ha sido creado para la libertad, para pensar, para estar en el programa de la doctora Controversia. Y cuando alguien te quiere imponer una idea y vos querés pensar libremente y inclusive llegan amenazas, este no es un lugar bueno para estar, porque no puedo pensar libremente. Entonces, ¿cuáles son las características de un líder que lleva al fanatismo? Y después también ver qué le pasa a una persona que se acerca a un lugar, se siente muy minusválida, se siente débil, está angustiada, se siente abandonada, no querida, y se aferra a ese líder que tiene facilidad de palabra, que dan una prestancia de seguridad y que mantiene una ideología en el grupo para manipular y captar personas. Es una persona muy carismática, inclusive se lo pone en un lugar de idealización que se le puede decir que tiene poderes sobrenaturales y extraordinarios. Ustedes saben que ha habido muchas sectas donde este líder puede inducir al suicidio colectivo. En Estados Unidos ha ocurrido distintos años, en distintas décadas, y al suicidio colectivo, inclusive había uno que prometía un viaje intergaláctico donde todos iban a estar mejor. Y después viene algo interesante, el líder va manejando la vestimenta. Es como que al perder la identidad, ¿qué ocurre? Se mimetizan y al mimetizarse se uniforman. Y al estar uniformados, pierden esa identidad de quién soy yo, qué quiero yo, pensar y actuar conforme a la conciencia. Es un estado de despersonalización y un estado de estar enajenado. Fíjense que yo recién cuando entré y dije, bueno, una persona religiosa, como todos nosotros que tenemos fe, los que tenemos fe, decimos, hola doctora Controversia, te veo que estás resfriada, estás malita, como dicen, y entonces va lo humano. Y nosotros, por ejemplo, los que somos, toda nos lleva al encuentro humano, pero la fe en Jesús, Jesús es la gran humanidad. Hemos tenido la Semana Santa centrada como cristianos, la humanidad está cristiana, y centrado en Jesús, donde sus signos siempre fueron de humanidad. Curar, sanar, orar, recibir, perdonar, bendecir, y luego la entrega de su vida total. Pero lo religioso nos lleva precisamente a un encuentro humano y Cristo es la humanidad. Y entonces fíjense lo que hace un líder de una secta, domina, hostiga, somete, y la persona se siente que pierde su identidad, porque al seguir al líder ni sabe quién es él. Y ocurre un fenómeno que es la fascinación. Al seguir al líder se fascina por él, lo pone todo en el líder. Esto, qué bueno este tema, doctora Controversia, para toda tu audiencia tan querida,
que a veces buscando refugio, sostén, orientación, yo estoy hablando de líderes supuestamente religiosos que son fanáticos. También sabemos que hay líderes religiosos que respetan, orientan y humanizan, ¿no? Entonces, este sentimiento de fascinación hace que siguiendo a ese líder se sientan vivos, que están como inspirados, sienten el elixir del placer, el supuesto ser feliz, han encontrado la felicidad. Esto tiene un gran impacto en nuestra mente. Es mucho más que estar seducido. Alguien me seduce cuando me está como que me empieza a atraer, pero estar fascinado es como estar encantado. ¿Eh? Y hay una sensación de integración muy grande porque al seguir al líder, fíjense, yo me despersonalizo, no soy yo mismo, sino que sigue lo que el líder y el grupo, yo soy con el grupo, yo soy con el líder, pero no puedo ser por mí mismo, que es ejercer mi propio pensamiento, pensar, razonar, el pensamiento crítico, no, la sensación que al seguir a este líder y a este grupo, una sensación de integración porque me siento muy desamparado y poder participar y pertenecer. Ajá. Me siento como privilegiado, sí, doctora Controversia. Sí. Eugenio, te quiero hacer una pregunta. Sabemos que los casos son individuales, pero desde tu experiencia, ¿qué hay detrás de una persona que se vuelve fanática a nivel religioso? Es interesante porque primero necesita esa seguridad que parte de un yo muy débil, que no, que precisamente lo que se esconde es en una actitud, hablemos de lo religioso, donde no es lo religioso que te da fuerza, te da fe, te ayuda a trascender los duelos, te da esperanza. Es lo religioso que impone en un Dios que no es un Dios que papito Dios, como vos lo decís, y me encanta escucharte cuando le decís, y lo decís desde la entraña, porque tenés la vivencia religiosa de la presencia de Dios, es un Dios castigador, sometedor, eso es un desvío, diría Víctor Frankl, cuando se pone a Dios y se lo pone como un Dios castigador. Entonces ese lugar ese hombre, ese líder y esa persona que se somete, quiere ser como Dios, someter y sentir la seguridad que no tiene porque está muy debilitado. Y de ahí podemos ir a las patologías, al delirio, a la psicosis, y al manejo de la masa. Y ser un líder donde por su inferioridad Sí, se siente superior. te quiero hacer una pregunta. Tomando en cuenta esos conceptos que tú acabas de compartir con nosotros, podríamos decir hasta cierto punto que un fanático religioso es una persona que le han lavado el cerebro. ¿Existe el lavado de cerebro, doctora Controversia? Claro que sí. Por eso, al lavar el cerebro, inclusive en las sectas se ha pedido, ha habido sacrificios humanos. Entonces te lavan el cerebro de tal manera que tenés una dependencia y tenés cada vez más desconexión de la realidad y entras en una psicosis, en algo delirante siguiendo al líder. Y la psicosis es cuando la persona, su realidad es el delirio, el discurso precisamente del líder y se aleja cada vez de la realidad. Y llegan inclusive, como digo, o a matar a uno como ofreciéndolo como sacrificio o a matarse en un suicidio colectivo. Fíjate qué debilidad yoica y qué hay detrás. Precisamente un gran desamparo, un no sostén. Y fíjate que para poder ser sano y libre, Frankel nos habla que podemos descubrir un sentido desde poder ser
gustar la vida, ser yo mismo y permitirme ser yo mismo en relación con la vida, con el diálogo, con el encuentro. Fíjate que en el fanatismo te bloquea la posibilidad del encuentro. Yo ahora me estoy encontrando con vos y con todo tu audiencia querida de la República Dominicana, bellísimo país, bellísimo lugar, con tu audiencia, que yo estoy dialogando con ellos, aunque no los vea, que mi palabra llegue para decirles, no te dejes llevar, y si estás pasando un mal momento, si estás angustiado, con depresión, busca lugares de sostén que todos necesitamos en la vida, de personas sanas, vinculares, como hay muy buenos líderes religiosos, que vienen a tu programa y que yo los he escuchado, que orientan a las personas para que puedan ser ellos mismos. Un buen líder religioso no te impone, te da el mensaje de la palabra, pero la palabra es sanadora y la palabra sanadora te lleva a la libertad. Por eso un mensaje religioso que no te lleva a la libertad te enferma. Por eso hay que tener claro que lo religioso no enferma, nosotros enfermamos a lo religioso. Entonces, el fanático precisamente necesita este sostén por un gran nivel de inseguridad, ¿no? Sí. No te escucho. ¿Me ¿Qué escuchas? tipo de personalidades, desde tu experiencia, son más propensas a convertirse en fanáticos religiosos? Muy linda pregunta, doctora, me hace pensar, doctora, porque mire, eh, vamos a ir a los trastornos de personalidad. Cada trastorno de personalidad, voy a dar por lo menos dos o tres, fíjate. El trastorno de personalidad de un paciente obsesivo, el detalle, los rituales, se va a enganchar y se puede fanatizar con esa personalidad obsesiva en el ritualismo. ¿Ves? Y como buen obsesivo, en intelectualizar y saber al pie de letra la doctrina, y esa persona va a ser un fanático que sabe de mucha doctrina y se disocia cada vez más, se deshumaniza en orden al amor, al encuentro y a la libertad, por un tipo. Otro que entra en trastorno y es el paciente histriónico, dramático, que entra en un trastorno histriónico de dramatismo, y todo es tan expresión y tan extremo, ya sea la euforia o la depresión, que funcionaría como un bipolar, fase maníaca y fase depresiva, toda alegría, todo exultante, y después viene el momento del bajón. También ese perfil podría, ¿ves?, entrar, y entra en el fanatismo por lo que trae el melancólico depresivo, donde puede ver precisamente que solo es lo religioso un lugar de la alimentación, de lamentación y para sufrir. ¿Ves? Entonces los tipos de trastornos se van enganchando según el packaging que uno trae, lo que uno trae. No hay una uniformidad. Sí tienen algo común, se van despersonalizando. ¿Por qué? Porque Frankel te diría, si vos sos obsesivo, podés contraponerte a tu obsesividad y empezando a descubrir tu libertad y decir, yo hasta acá llego, si no me desbordo. En cambio, cuando soy llevado por los Preguntita, rituales. una preguntita, Eugenio. Hemos observado que en el mundo de los esquizofrénicos hay como cierta relación ahí también, porque escuchamos pues muchos fanáticos que escuchan voces que le están diciendo que eso es lo que tienen que hacer. ¿Hay relación aquí con los esquizofrénicos? Totalmente. Fíjate que ahí entramos en los brotes psicóticos y en los. Primero yo iba a las neurosis, después íbamos a entrar acá, ¿no? Pero me encanta esto porque vos fíjate que en la psicosis entra el delirio y entra el delirio místico también, ¿no? Entonces cada uno se va a disparar en el mundo neurótico
el depresivo, que todo es terrible, el obsesivo con el dogmatismo, ¿no? O el histrionismo terrible, exagerado como trastorno, donde todo es extremo. Y en el que hay un núcleo psicótico, activa cuando la persona entra en fanatismo, el delirio místico, el delirio del fin del mundo, se ponen escatológicos con la mirada del fin del mundo, doctora Controversia. Entonces, pero Tú oyes que recibieron un mensaje, que están escuchando unas voces. Eso es muy común escucharlo. exactamente, una vez en tu programa vi una señora también que vos me consultaste, que había una señora que estaba como que con voces, que el muerto había resucitado, que ella lo había... Bueno, ahí hay un brote esquizofrénico y hay, fíjate, una actitud psicótica, un delirio psicótico abiertamente y actuado. Entonces, por ello es muy bueno discernir las situaciones religiosas. Para enseñarle a nuestra querida audiencia, lo religioso nos da vida. Cuando bloquea tu libertad o empezás a escuchar cosas que no son, y eso no, precisamente no es algo auténtico. Puede ser que tengas, no voy a negar, como sensaciones que Dios te está pidiendo algo, que Dios verdaderamente te orienta, pero siempre va a ser al bien, al amor, a la caridad, al encuentro, no a que te quedes en tu discurso delirante. ¿No? Se concreta en obras siempre lo religioso. Y ahí tenemos que, como toda integración humana, lo religioso nos sale al encuentro de los más pobres, de los abandonados, de los que sufren. Entonces lo religioso se plasma así. Entonces, evidentemente que yo quería decirte esto, ¿no? Que uno no va a entrar en la enfermedad religiosa, en el trastorno religioso fanático, no de lo que quiere, sino de lo que puede por la configuración. Los obsesivos serán aquellos con los dogmas y agarrados del dogma. El histriónico, trastorno histriónico, estoy hablando trastorno, patología, enfermedad. La enfermedad hace que vos seas todo extremo y el llanto, e inclusive el ataque histriónico que se ve en algunas sectas tirados en el piso y haciendo estas situaciones teatrales que hablan de un trastorno que está puesto ahí y lo confunden con una posesión diabólica. Entonces, vos fíjate cómo se da en lo religioso que en el ámbito fanático hablan del diablo y son patologías que están funcionando y se disparan, porque la persona se despersonaliza, no es lo auténticamente religioso que nos da salud, vida y encuentro. ¿Cómo? No se escuchó. ¿Se puede evitar caer en un fanatismo? Claro que sí. Nosotros acá estamos ayudando con vos, mi querida doctora Controversia, a toda la población para que evite caer en manos de personajes que son muy atrayentes y en lugares como muy mágicos, y a enseñarle que la verdadera religión, la verdadera fe, te ayuda a la libertad y a la responsabilidad y al encuentro humano. Cuando te están bloqueando la libertad, y esto hay que hacerlo, y además hay algo terrible, el silencio, el secreto. Esto no sale de acá porque nosotros tenemos un pacto entre nosotros. ¿Esto qué ocurre? Te va aislando más, el aislamiento, la pérdida de tu propia decisión, tu propia libertad. Entonces vos fijate, doctora Controversia, si somos hechos para el amor y tenemos este encuentro que lo religioso es salud, porque nos ayuda a decidir por la vida. Entonces, cualquier propuesta que se oriente a la muerte, el aislamiento, el tema de vamos a tener que sacrificar a alguien, el castigo, porque cuando se entra en las sectas, se entra en un lugar donde hay sometimiento y quien no cumple la ley se lo castiga. Entonces, todo esto es entrarse en una cultura de muerte. Y lo religioso en sí mismo no es muerte, es vida, es encuentro, es ir a los pobres, a los más necesitados, el corazón compasivo. Entonces, fíjate que nuestra audiencia en este lugar de reflexión que estamos haciendo, le estamos ayudando
Todos tienen momentos difíciles en la vida, todos necesitamos ir a un lugar sagrado, el que sea, abierto, para rezar y sentir paz. Pero hay que mirar quiénes conducen esos lugares sagrados para que nos van a orientar y estamos poniendo nuestra vida en sus manos y cuidemos nuestra libertad y nuestra responsabilidad y que no estamos en una cultura de muerte sino de vida, ¿no? Final, Eugenio, sobre este tema. Mi conclusión final, que estoy muy contento de hablar de este tema con mi querida doctora Controversia, porque creo, querida Crismeri, que estamos haciendo mucho bien, porque yo sé que muchos de tus seguidores, que son muchos de tus seguidoras, te siguen, te escuchan, sos una persona emblemática en los medios en República Dominicana y ¿sabés qué ocurre? Hacer prevención para que todos hemos tenido situaciones límites en la vida con el sufrimiento, la culpa, la muerte que nos ha confrontado en algún momento y hemos caído en desesperación. Nadie está exceptuado de caer en desesperación y golpear la puerta de lugares y mucho más cuando uno tiene fe, busca el lugar sagrado. Tenemos que respetar los lugares sagrados, ¿no? El lugar sagrado es el lugar donde habita Dios, más allá de cualquier iglesia o templo. Es un lugar sagrado, más allá de una tradición, sino es un lugar sagrado donde habita Dios. Y esto es lo importante, y habla Frankel, ¿no? La presencia ignorada de Dios en toda persona humana, Dios está presente y el lugar sagrado que hay que respetar en todo ámbito religioso que tiende a la vida. Eugenio, de todo corazón, por compartir con nosotros tus grandes conocimientos sobre este tema tan complejo relacionado al mundo de la salud mental, de la religión también. Gracias por haberme invitado como siempre. Muy amable. Y te quiero mucho. Te quiero mucho desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina. Y ponete bien para la próxima, guapa, linda. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta el próximo lunes, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora Controversia. Continúen con más del Nuevo Diario TV. Bye.